Capítulo 2. Protagonista masculino maltratado. En su vida anterior, Shen Yuan había sido acaudalado al crecer y podía calificar como modestamente rico. Tenía 2 hermanos mayores fijos a heredar el negocio familiar y una hermana pequeña a la que adoraba. Toda la familia había sido muy cercana. Desde el principio había sabido que, incluso si holgazaneaba el resto de su vida, nunca le faltaría que comer. Tal vez se debió a ese despreocupado ambiente desprovisto de competencia y presión, pero siempre había creído que mientras una competencia tuviera más de 10 participantes, calificar entre los 10 primeros era lo suficientemente bueno. Por lo tanto, nunca entendió lo que los villanos escoria como Shen Qiu estaban pensando mientras cavaban su propia tumba. El Shen Qiu original, si se trataba de cultivo, tenía eso. Cualificación también tenía eso. El autocontrol requerido para fingir de igual modo tenía eso. Entonces, ¿por qué cuando se trataba de la prestancia que se esperaba de un inmortal no tenía nada en absoluto? ¿Por qué actuar como una de esas amargadas y encerradas concubinas de los viejos tiempos? Aquellos con demasiado tiempo de sobra, molestándose con las cosas más inofensivas, planeando día tras día cómo atormentar al protagonista, e incluso consiguiendo que otros lo hagan por él. Incluso si Luo Binghe tenía un talento luminoso, incluso si su capacidad de aprendizaje era excepcional hasta el punto de que parecía que estaba haciendo trampa, aún no había necesidad de envidiarlo hasta ese punto, ¿ah? Aún así, la culpa no recaía en él, sino en el autor. Estos tipos de villanos están en todas partes en la novela, tan numerosos como carpa en un río. Era solo que su personaje había sido especialmente detallado y especialmente podrido. ¿Qué podrías hacer? El máximo boss en este libro es el mismo protagonista. ¿Cómo podría una luciérnaga eclipsar el sol y la luna? El mundo de la cultivación lo había llamado espada Xiuya, por lo que naturalmente había conseguido la apariencia y el porte para coincidir. Por ejemplo, ahora Shen Qiu giraba su cabeza a la izquierda y a la derecha, encontrando incluso bastante satisfactorio su turbio reflejo en el espejo de bronce. Era un rostro con buenos rasgos, ojos y cejas negros como el carbón, nariz y labios finos, bastante aire de un erudito, combinado con un cuerpo delgado y piernas largas. Al menos podía ser considerado hermoso. Aunque su edad real no era clara, se trataba de una novela de cultivación. Shen Qiu había logrado la semiformación del núcleo, lo cual significaba que había conservado perfectamente una apariencia juvenil, ciertamente muchas veces más apuesto de lo que se había imaginado en Eat Canon mientras lo leía. Aunque aún así no podía compararse con Luo Binghe. Al pensar en Luo Binghe, Shen Qiu fue inmediatamente golpeado por un fuerte dolor de cabeza. Quería ir a ver a Luo Binghe, que actualmente estaba encerrado en la leñera, pero tan pronto como dio un solo paso, esa estridente alerta volvió a sonar en su mente. Advertencia, advertencia de OOC. Shen Qiu no tomaría la iniciativa de visitar a Luo Binghe. Shen Qiu dijo con enojo: Bien, entonces conseguiré a alguien más para que lo traiga. No hay problema entonces, ¿cierto? Pensó un momento, luego llamó. Minfang. Un joven de alrededor de 16 años, alto y delgado, corrió sin demora a través de la puerta, diciendo: Este discípulo está aquí. ¿Cuál es el mandato del maestro? Shen Qiu no pudo evitar un par de miradas de más en su dirección. Podía ser considerado de aspecto decente, solo que su cara era un poco desafortunada. Dentro de su corazón, Shen Qiu dio un tsk, lamentándose. Como se esperaba, la apariencia de una carne de cañón. Este era el discípulo más grande de Shen Qiu, el Shixiong de Luo Binghe, Minfang. Este era el legendario carne de cañón del más bajo nivel. No hace falta decir que cuando se trataba de cosas como sacar a Luo Binghe de los dormitorios a altas horas de la noche, o darle intencionalmente consejos de cultivación falsos, Minfang estaba involucrado en todo. Cuando Shen Qiu se sentía interesado en atormentar a Luo Binghe, él siempre era su asistente más útil, su partidario más entusiasta. Sabiendo que el destino de este niño en la obra original no era mucho mejor que el suyo, Shen Qiu no pudo evitar mirarlo con la mirada de una camarada víctima. Ve a traer a Binghe aquí. Internamente, Minfang estaba desconcertado. Cada vez que su maestro había llamado a Luo Binghe, siempre era esa pequeña bestia, mocos ingrato, este desgraciado, cachorro. Rara vez había usado su nombre completo. Entonces, ¿por qué de repente la íntima forma de dirigirse a él? Pero esta era la orden de su maestro. Minfang no se atrevió a cuestionarlo y corrió inmediatamente hacia la leñera, pateando la puerta 2 veces. Sal, Shizun te está llamando.
Shen Qinkyu caminaba de un lado a otro dentro de la habitación, examinando vigorosamente el sistema dentro de su mente. Los puntos B, también conocidos como los puntos otorgados por ser pretencioso, cuanto más altos son los puntos B, cuanto más alta es la calidad, más gratifica, mejor es la calificación. Entonces, ¿cómo puedo aumentar mis puntos B? 1. Cambie la trama absurda y aumente el CI de los villanos y del elenco secundario. 2. Evite romper la suspensión de la convicción. 3. Asegure de los niveles de gratificación del protagonista. 4. Descubre y complete los puntos ocultos de la trama. Shen Qinkyu analizó cada uno por uno. Es decir, no solo tenía que limpiar los desastres del Shen Qinkyu original, el Shen Qinkyu que había acumulado una montaña de rencores, sino que también tenía que evitar que otros personajes crearan más desastres. Ni siquiera sabía si podía conservar su propia lamentable vida, pero aún necesitaba asegurarse de que la OP, el centro de atención y el número de chicas del protagonista no fueran reducidos. Todos esos misterios sin resolver, esas tramas que el autor había abandonado, ahora tenía que deshacerse de ellos personalmente mientras recopilaba cada uno, cubriéndolos él mismo. Había un disparado desde el cielo. Había dicho que el propósito de Camino del orgulloso demonio inmortal era muy claro. Cada palabra había sido escrita con un único objetivo en mente. Ese era ser gratificante. Especialmente en la forma en la que el oscurecido y OP protagonista masculino jugaba al inocente, un cerdo falso cazando tigres, un exigente con los planes de venganza contra la escoria. Todo lo suficientemente gratificante para volcar los cielos. Por lo tanto, la popularidad de la obra había aumentado al rojo vivo, creciendo cada vez más hasta que ninguna tela de vendaje de pies podía pararse de longitud. Shen Qinkyu pensó, solo mantener un buen seguimiento de la trama ya era muy estresante. Los puntos ya habían roto la suspensión de la convicción, estaban en todas partes. No podía garantizar que los evitaría todos. Shen Qinkyu dijo, ¿qué tipo de trama calificaría como no absurda? La norma está determinada subjetivamente, depende de las reacciones de los lectores. Entonces, ¿cuántos puntos necesito recolectar para partir las misiones de la etapa inicial? La elección del momento está determinada según la situación. Cuando los requisitos se hayan cumplido, el sistema se lo notificará automáticamente. Determinada subjetivamente, determinada según la situación. ¿Qué palabras mágicas fueron? Shen Qinkyu se mojó y luego, al ver que se abría la puerta, miró hacia atrás y vio que un joven entraba lentamente. A pesar de que sus movimientos eran inestables, aún se las arreglaba para mantenerse perfectamente recto y con respeto le llamó Shizun. La pequeña sonrisa que se había estado formando en la esquina de la boca de Shen Qinkyu se congeló. Sería asesinado. Esta era la cara que obsesionaría a todos en el futuro, desde mujeres de 80 años hasta niños bajados. El rostro del protagonista, Gary Stu, y él lo había golpeado hasta ese punto, definitivamente sería asesinado. Pero, a pesar de que su rostro mostraba una clara evidencia de abuso y estaba cubierto de heridas, el protagonista seguía siendo, como se esperaba, el protagonista. Los dos ojos de Luo Benghe eran tan brillantes como las estrellas de la mañana, los tiernos comienzos de un apuesto joven. Ese firme pero humilde semblante, demostrando su actitud noble e inflexible, esa espalda recta como lápiz y postura, un alma orgullosa que pretendía romperse antes de doblarse. En ese instante, una inundación de paralelismo y dispositivos estilísticos surgió en el corazón de Shen Qinkyu. Fragmento tras fragmento se mezclaron para formar innumerables frases de alabanza que casi se derramaron. Afortunadamente, Shen Qinkyu logró refrenarlos, gritando internamente sobre lo cerca que había estado el hot war del halo de ese protagonista. Era realmente excelente, casi no pudo contenerse. Observó a Luo Benghe coger a través de la puerta, luego esforzarse por arrodillarse. La boca de Shen Qinkyu se crispó pensando, no puedo permitir tus respetos. Si me presentas tus respetos hoy, puede que me rompas las rodillas en el futuro, y lo detuvo de inmediato diciendo, no es necesario. Sacudió la muñeca arrojando una pequeña botella. Esto es medicina. Se detuvo y luego añadió un tono burlón. No dejes que los forasteros vean y piensen que mi cumbre Qinjin abusa de sus discípulos. Shen Qinkyu había entrado en su papel con rapidez. Aunque había hecho algo increíblemente atrevido como entregar medicina, también había elegido una actitud desagradable y podía estar considerada en línea con el atributo de hipocresía de Shen Qinkyu, hacer cosas malas pero temiendo a que los demás sepan. Efectivamente, el sistema no envió una alerta OOC. Shen Qinkyu dejó escapar un suspiro de alivio. Luo Benghe había supuesto que su Shizun lo había llamado para continuar enseñando,
y nunca podría haber pensado que sería para darle medicina. Al principio se congeló, luego usó respetuosamente ambas manos para recibir la pequeña botella diciendo con honesta gratitud: «Gracias por la medicina, Shizun». En este momento, el rostro de Luo Binghe todavía estaba lleno de inocencia, su rostro sincero y amable, como el cálido sol del amanecer. Shen Qinkyu lo miró un rato, luego giró la cabeza. La personalidad de ese protagonista masculino antes del oscurecimiento era la de un joven modelo y honesto. Pone un poco de luz solar sobre él y brillaría. Dale un trozo de buena voluntad y lo devolvería al décuplo, ese tipo. Decir que era una pequeña oveja no sería excesivo. Luo Binghe continuó felizmente. A partir de ahora, este discípulo redoblará sus esfuerzos y no dejará que Shizun se sienta decepcionado. No. Si redoblaba sus esfuerzos, supongo que tu Shizun original se sentiría entonces muy decepcionado. Si Shen Qinkyu no hubiera leído Camino del orgulloso demonio inmortal, al ver esta escena le habría encontrado desgarradora y probablemente hubiera derramado un par de lágrimas de empatía por el aprieto de Luo Binghe. Así había visto todo de principio a fin como un lector omnisciente y había estado al tanto de los abundantes y coloridos pensamientos de Luo Binghe después del oscurecimiento. Para resumir, Luo Binghe ahora era lamentable, pero en el futuro trituraría su salón en la cara de los demás mientras se reía con temeraria malevolencia. A pesar de que llevaba la máscara de un caballero amable y humilde, todo lo que pensaba por dentro era como rasgaría tus tendones, sacaría tus huesos, despellejaría tu piel, luego colgándola afuera para que se seque. Luo Binghe sonrió y dijo: «La humillación que sufrí ese discípulo en el pasado, o la devolveré 100 veces. Por herir mis manos y pies, te arrancaré las extremidades y las trituraré hasta convertirlas en polvo». Camino del orgulloso demonio inmortal, párrafo destacado número 2. Después, realmente había cortado a Shen Qinkyu en una vara humana. Shen Qinkyu se movió para sentarse en una silla de narra y, eligiendo un tono distante, dijo: «Binghe, ¿cómo está progresando tu cultivo?». Ese solo «Binghe» causó que la asustada piel de gallina se elevara por todo su cuerpo. Obviamente, Luo Binghe también se estremeció, pero aún así mostró una sonrisa teñida de timidez. Este discípulo es estúpido y sigue fallando en entender. Aquí está, un manual de cultivo incorrecto. El hecho de que no hubiera tenido una desviación de ki era gracias a su increíble durabilidad como protagonista, ya que entenderlo realmente sería un milagro. Shen Qinkyu gritó dentro de su corazón: «Chico, llegas a cargo mío, este maestro te dará los métodos correctos». Esa alerta demoníaca comenzó a tronar sin cesar. Shen Qinkyu le dijo al sistema: «Solo lo estaba pensando, por supuesto que sé que eso es una violación». Luego dijo casualmente: «Hoy este maestro te castigó por impaciencia. Después de todo, el tiempo no espera a nadie. Pensando en ello, has estado a cargo mío por un tiempo. ¿Qué edad tienes este año?». Luo Binghe dijo obedientemente: «Este discípulo tiene 14 años». 14. Ah. Es decir, el par de maestro y discípulo de Shen Qinkyu y Luo Binghe en este punto ya había pasado por el incidente de la entrada de la montaña, donde había sido obligado a arrodillarse como castigo, la golpiza de la pandilla de la cumbre Qingjin por sus compañeros discípulos, el incidente de replicar con insolencia a Shizun en el que había sido colgado y golpeado, el incidente del rompimiento de instrumentos en el que había sido castigado con trabajo forzado. Tan gloriosa historial se despide. Shen Qinkyu apoyó su frente en una mano mientras se despedía con la otra. «Deseo estar solo».